Embarbillado doble. Este tipo de embarbillado es la unión en carpintería se realiza en las cerchas para transmitir el esfuerzo de compresión del par al tirante. El embarbillado puede ser frontal, un ángulo recto de pecho y de talón. Es el corte en ángulo recto efectuando en el extremo inferior de un cavio para recibir el extremo de otra pieza longitudinal. Es la unión del pendolón con los pares con las tornapuntas. Es un ensamblaje a compresión. Empalme de espiga central. Este tipo de empalme, el grueso del corte oscilará alrededor de un tercio del grueso total de la madera. Es un empalme más resistente que el realizado a media madera, además de incluir como refuerzos clavijas, pasantes, tornillos, puntas y colas. Se utiliza en carpintería y ebanista para la prolongación de pequeñas piezas. Si la sección a unir es de gran tamaño, se aumentará el número de espigas, dando lugar, por ejemplo, a los empalmes de doble espiga. A. Para piezas de pequeñas dimensiones, el simple. B. Para piezas de mayores dimensiones a partir de la doble espiga. Ensamble a cola de Milano y espiga. Es un sistema de ensamblado de dos tableros. Se tallan los extremos de las tablas haciendo un dentado. Estos dientes tendrán una forma rectangular. Son aquellos ensamblajes que se utilizan en la manufactura de muebles de alta calidad. Un ejemplo sería la que lleva cola de Milano. Se utiliza para un empalme con fuerza de dos piezas que van en un ángulo de 90, es decir, ángulo recto. En determinados casos, los carpinteros crean taladros a los cuales los incrustan unas clavijas pequeñas de madera con la finalidad de realizar ensambles ocultos. Generalmente estas uniones se utilizan para cajones, como así para armazones o esqueletos que se ejecutan con maderas relativas anchas, pero de poco espesor. El objeto principal es suministrar una unión perfecta de dos maderas mediante dientes de forma especial entrelazadas en sus extremos. Estos dientes, espigas o salientes tienen forma de trapecios isósceles o, como ya lo dice su nombre, la forma de pato o de Milano. Ensamble de madera en T a cola de Milano. Este ensamble es un sistema más simple de ensamblar dos maderas. Consiste en tallar media madera de una pieza que se acoplará con la otra media madera de otra pieza. Estas son dos uniones simples hechas con clavos, usualmente hechas para bastidores de puertas de tambor y algunos muebles que contienen algunos de estos elementos, entre paños, divisiones, costados, bases, plafones, lambrines, etc. Estas juntas son buenas y apropiadas para elementos que conforman un bastidor, ya que estas son ensambladas de forma perpendicular a un larguero o cerco que posteriormente será forrado con triplay, aglomerado o MDF. Es un tipo de ensamblaje a media madera en T que no se debilitará sensiblemente la resistencia de las piezas sometidas a la fricción en los ensambles de palma. En la parte horizontal de la T se realiza el llamado espaldonado, en el que descansa la media madera de la otra pieza. Ensamble en T. El sistema más simple de aplicar. Este ensamblaje consiste en entallar media madera de una pieza que se acoplará con la otra media madera de la otra pieza, que en la mayoría de los casos queda perpendicular a la primera y esta queda en forma de T. Este ensamblaje consiste en una de las más prácticas. Existen varios tipos técnicas que se pueden utilizar en construcción. Este ensamblaje es muy utilizado para la construcción de muebles. Estas uniones presentan numerosas variantes, pero lo más corriente son los ensambles en L y en T. Estos ensambles se emplean en la elaboración de marcos, estructuras de muebles o estructuras que no vayan a soportar mucha carga. El procedimiento para elaborar de estas uniones es el siguiente. Inciso A. El primer paso para elaborar un buen ensamble a media madera es preparar la madera totalmente escuadrada y con medidas precisas. Luego se trazan las medidas en la esquina teniendo en cuenta de que esté en la escuadra y totalmente perpendicular con la otra. Ensamble a media madera en cruz. En este caso las piezas no quedan unidas en razada. Al tener la entralladura menos profunda se obtiene un mejor resultado a la fatiga derivada de su empleo.
Para realizar este ensamble es empezar igualmente con un trazado con el gramil para determinar la profundidad de los entallados en una y la otra pieza. Luego determinar la anchura de los labrados haciendo servir una escuadra metálica. Rayar las partes que se tendrán que eliminar. A cerrar los cortes que se acaban de marcar evitando penetrar más a fondo de lo que se había marcado. Proceder a la del material de las entalladas con un forrón, trabajando primeramente en el sentido de vetado y luego acabar en sentido transversal al mismo para que en el fondo de la entallada quede perfectamente plana. El encaje de ambas piezas se realiza con ayuda de una masa después de haber encolado las superficies que entran en contacto. Ensamblaje de madera, ángulos rectos más cincho metálico. Esta es la unión a tope, se refuerzan mediante elementos externos a la madera que componen la unión. Estos elementos pueden ser metálicos, en cuyo caso serán visibles al exterior de la pieza unida. Para conseguir un acabado limpio de los elementos de fijación se recurre a las colas, pero dada la poca eficacia de la encoladura por la testa en la madera, las clavijas se introducen en el interior de la unión como elementos de fijación. Ensamble a caja. Es una técnica que se utiliza desde hace milenios en todo el mundo para ensamblar piezas de madera entre sí, principalmente cuando las piezas adyacentes se conectan en un ángulo de 90 grados. En su forma básica es simple y fuerte, aunque hay muchas variaciones de esta unión. La caja y la espiga tienen dos componentes, el agujero de la caja o la mortaja y la lengua de la espiga. La espiga, formada en el extremo de un miembro referido generalmente como un carril, se inserta en un agujero cuadrado o rectangular cortado en el miembro correspondiente. La espiga se corta para adaptarse al agujero de mortaja exactamente y por lo general tiene hombros rectos que se asientan sobre él. Cuando la articulación entra completamente en el agujero de la mortaja, la junta o acoplamiento de ambas piezas puede ser pegada, clavada, acuñada o atornillada para mantener las piezas unidas fijamente. Retalón de arbanista con ángulo. Es similar al ensamblaje de caja y espiga, ya que ambos son uno de los ensamblajes más utilizados en carpintería. Para este ensamble existe una gran variedad de soluciones para cada trabajo específico. Estas sirven para la fabricación de marcos de mueble y marcos para puertas y ventanas. Este también se utiliza con otros materiales, por ejemplo, es un método tradicional para canteros y herreros. Ensamble en ángulo 1. Este ensamble es una unión sencilla que puede realizarse en las esquinas, en bastidores que no requieren resistencia o en piezas intermedias de una estructura. Consiste en rebajar la mitad de la sección de dos piezas que se encuentra en una. Se realiza el entalle en la cara superior y en la otra en la cara inferior, de modo que al ensamblarse ambas piezas queden en el mismo plano. En el dibujo se muestra la unión de dos piezas exactamente iguales. Se invierte la posición de una de ellas para ensamblarlas.